¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, cuando lentamente cae o ha caído el telón de la temporada europea, no el telón que tiene atrás de fondo el señor Macías, que se encuentra en misión especial, no en misión espacial, en New Jersey. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, don Eduardo? Un saludo para ti, un saludo para todos. Estamos en New Jersey siguiendo la fecha FIFA para ESPN, así que esta es nuestra locación del día de hoy. Fecha FIFA es sinónimo de que ha terminado la temporada europea y la temporada europea termina siempre con el partido más importante del año. Muy bien. Este episodio de Fútbol Infinito llega a ustedes gracias a Heineken. Agradecemos a la gente de Heineken, que ha sido nuestro sponsor en esta temporada de la Champions. Eh, Salud por los hinchas, ese es el lema de Heineken. Y bueno, salud por los hinchas del Real Madrid, Jaime, porque eh, en una temporada muy especial, muy atípica, con hechos muy particulares, el Real Madrid llega a la 14ª, otra vez en la ciudad de París, donde ya había ganado 2 trofeos, ahora gana un tercero, donde había perdido su última final también. Lo que pasa es que en Madrid ha jugado tantas finales que es difícil encontrar una línea absolutamente homogénea. Y París tenía esa ruguita, que era la final de 1981 en el Parque de los Príncipes, donde había ganado su primera Copa de Europa. Luego, cuando había jugado en Saint-Denis, había sido triunfador también en este escenario, y aquí lo repite. Estaba Raúl también, que había sido figura de aquella final. Pero la primera sensación, Jaime, que tengo es que no ha sido una gran final. Como que hubo una especie de paridad de fuerzas que hizo que, digamos, paridad de fuerzas en el papel, o sea, o quizá mucho respeto. Y cuando hay mucho respeto y un equipo como el Real Madrid, camaleónico, entiende que no puede jugar al mismo ritmo, a la misma velocidad de su rival, y que le conviene desgastarlo y aprovechar las oportunidades que el partido le dé, bueno, quizás nos entregue esta final algo chata, con el Liverpool obviamente tampoco estando, por lo que se vio, en su punto más alto de la temporada. No sé, Vizca, si en 5 años veamos este partido nuevamente y sigamos pensando que fue una final chata. Yo creo que tenemos esa sensación de final chata por la expectativa de lo que generaban dos de Pero los tres equipos. no fue pareja, Jaime. O sea, la cantidad de remates de uno y de otro me parece que habla bastante de la disparidad. En el único tiro al arco del Real Madrid, más allá de la Sí. jugada anulada, en el único polémica del primer tiempo, en el único tiro al arco consiguió el Ujú. triunfo. Yo estaba leyendo una estadística que decía 14-2 en temas de disparos al arco. Asumo que la otra es aquella, un remate, alguno de esos de media distancia que simplemente son estadísticos, pero que no tienen ninguna influencia en el juego. Pero esa es la estadística que estaba leyendo, Vizca. Yo resumí el final del primer tiempo diciendo: el Liverpool propuso, el Madrid esperó, Courtois es determinante y el gol anulado muestra lo que el Real Madrid es capaz. Uh -huh. Y a la larga eso fue lo que vimos nuevamente en el segundo tiempo, ¿no? Lo que sí se dio, que fue de aquello que habíamos hablado, de cuánta energía tiene Liverpool para cuántos minutos ser dominante. Y si bien el Liverpool fue dominante en el inicio, ¿cuánto fue dominante el Liverpool o cuánto le permitió ser dominante al Real Madrid por esa postura un poquito más especulativa que nos mostró en la primera parte? Y creo que ahí ya todos empezábamos a hablar de: esta película ya la hemos visto. La primera que tenga el Madrid va a ir para adentro. Y terminó siendo eso. Entonces, por ahí también nos llega esa sensación de final chata por la sensación de película repetida, no tanto de que haya sido chata en sí. No, yo creo que porque esperábamos que fuese algo un poco más mano a mano, tipo viendo las dos finales de Copa que jugó el Liverpool, viendo por ejemplo la semifinal de Copa que jugó contra el City, pensábamos que bueno, se podía llegar a vislumbrar algo así. Y lo que ocurrió es que en ninguno de esos partidos el Liverpool perdió. Entonces yo creo que Ancelotti, viejo zorro, dijo: no le puedo jugar así. A ver, Vizca, pero, Entonces, pero ¿qué te deja, qué te pero deja eso? espera, te voy a dar algunos números. Posesión 50-50. Totalidad de disparos 23-3. Totalidad de disparos a puerta o disparos entre palos 9-1. O sea, esas son las cifras, digamos, más importantes. Aunque la más importante ya sabemos cuál es, la del gol de Vinicius al minuto Sí. 59.
A propósito, cualquier madridista, el madridista más optimista, que en mayo del 2019 tú le hayas dicho, vas a ganar la 14ª con Courtois como figura y gol de Vinicius, yo creo que nadie lo hubiera creído, Vizca. No lo hubiera creído ningún madridista en aquel momento. Es que la verdad, yo no sé si bautizarlo Real Madrid o Ave Fénix Madrid, porque honestamente este equipo demuestra la capacidad para renacer de sus cenizas. La temporada pasada pierde en la semifinal, no pareciendo estar a la misma altura, aunque hasta el final tuvo más o menos una cierta opción frente al Chelsea. Echó mucho de menos al público el Real Madrid, le tocó jugar en Valdebebas, le tocó jugar sin gente. Pero más allá de todo eso, y si nos retrotraemos una temporada más todavía, al Madrid que cae eliminado contra el Manchester City, o un poco más atrás todavía, el que cae eliminado frente al Ajax, Jaime, pensamos que al Madrid le iba a costar mucho, sabiendo también que en este interín ha perdido más figuras de las que ha ganado y que el Madrid siempre ha sido un equipo de figuras. Y aquí las figuras son un poco más modestas, pero me parece que estas tres que se destacan por sobre las demás en la final, Courtois, Benzema, que no tuvo una gran final tampoco, pero que siempre es Benzema, al equipo le hace sentir que es otro cuando Benzema tiene la pelota, y finalmente Vinicius, apoyado en esos tres pilares, más la cabeza de Ancelotti, es como el Madrid llega a la 14. Y termina siendo así, y termina siendo un camino totalmente épico. A mí me gustó mucho la final de Casemiro, y el hecho de que ponderemos a Courtois, tengamos a Casemiro, o al menos yo tenga a Casemiro en ese podium, te muestra lo que fue la final en sí, ¿no? Lo que fue el trámite de la final, o cómo se jugó la final. Pero también yo sigo estando en este debate de, ¿es un nuevo ciclo o es el haber estirado un ciclo triunfal por la cantidad de nombres en común que hay de lo anterior y por la cantidad de nombres nuevos? Y los nombres que tienen una participación directa en la estadística del título de hoy no estuvieron en la última del 2018. No estuvo Courtois, no estuvo el No. asistidor Valverde, no estuvo el goleador Vinicius tampoco. Entonces, no sé en qué punto de esa línea estás tú. ¿Esto es un nuevo ciclo o es simplemente que se ha logrado prolongar eso? Inclusive el nombre del entrenador es el que comenzó el ciclo, Carlo Ancelotti. Creo que es un refrito, Jaime. O sea, no, con el hecho de que cuando uno en la cocina hace un refrito, Un recalentado. está sacando cosas viejas del refrigerador y las está metiendo por allí, a ver, y le pone un poquito de magia a ver qué sale. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, siempre y cuando el chef sea bueno. Pero no, yo creo que el Madrid tuvo que hacer un poco de eso. Hay gente, incluso de la primera época de Ancelotti, y hay gente que se ha elevado en esta campaña. Hay gente que ha llegado en esta campaña, caso de Alaba. Yo creo que hoy el Madrid fue sólido y supo sufrir el partido más que nada, porque es un partido donde el ganador tuvo que sufrir mucho, tuvo que sufrir el hecho de jugar con sus mediocampistas en la gran mayoría del tiempo muy pegados a la línea defensiva. Y uno dice, Militao jugó bien, Alaba jugó bien, aguantaron el partido. Casemiro, lo que decías, jugó bien. Carvajal ante Díaz, yo ese Carvajal, duelo nunca en la previa pensé que lo iba a ganar el Español. y ayuda en la transición Carvajal para la perla del partido, que es la jugada del gol. Modric, que aguanta la pelota y es el que genera el desbalance en la acción del gol. Lo que corrió Kroos, recuperado Kroos, sin ser, obviamente, ante la imposibilidad de ser los dueños del mediocampo, tanto Kroos como Modric, Jaime, supieron adaptarse al partido que tenían que jugar. Y Kroos jugó los 90 minutos y Modric salió recién al final. Correcto, y que era un poco lo contrario. También es cierto una cosa, Vizca. Vimos quizás el partido más redondo del Madrid en la Champions. Porque todo lo que había hecho el Madrid hasta aquí había sido épico y habíamos dicho que no lo podíamos explicar sin la palabra ADN madridista, jerarquía, rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Madrid llegó en todos esos partidos, por mérito del rival o por demérito propio, a un territorio de tener que llevar el partido al todo nada. Y en ese partido, ese territorio del todo nada, lo termina ganando. Acá, ese territorio nunca existió. Y por eso me parece que podemos hablar de que quizás
esta final de la Champions termina siendo el partido más redondo del Real Madrid. Porque lo contrarrestó, lo controló, golpeó y después gestionó. Si no me equivoco, este partido, y lo estoy hablando de memoria y no me equivoco, este partido, Vizca, en toda la Champions, es el partido donde el Madrid tuvo más tiempo la diferencia a favor, hasta el final. Me parece que salvo Londres. Pero lo que pasa es que Londres, depende cómo lo tomemos, ¿no? Porque Londres al final, Londres es la mitad de una serie. Pero toma la ventaja en el primer tiempo en Londres, o sea, juega más o menos 60 minutos con la ventaja. Es verdad, es verdad, pero ese partido específico. Pero después en París nunca estuvo en esa posición, en la vuelta del París tampoco estuvo en esa posición, en la vuelta con el Chelsea tampoco estuvo en esa posición, fue solamente en la ida y después el Manchester City. Entonces, creo que por eso es que este partido tiene menos accidentes, tiene menos sobresaltos, y a pesar de que quizás visualmente termina siendo menos entretenido o emotivo que los anteriores, creo que lo redondea mucho mejor el Madrid. El Madrid es mucho más sólido, es mucho menos accidentado y creo que termina siendo el mejor partido de la temporada del Madrid en el total. Yo creo, Jaime, que este es Te escuchaba atentamente y pensaba dentro de esa redondez que este es el partido, si se quiere, más italiano del Real Madrid de Ancelotti. O sea, saber jugar con esa capacidad que supieron tener los equipos italianos, de no podés neutralizar totalmente al rival, pero tratás de bajarle los riesgos. O sea, ¿cuál marcamos como la posibilidad más clara del equipo inglés? El remate al palo de Sadio Mané. Porque después sí tiene algunas de Salah, pero me parece que la salvada de Courtois, que encima de todo cuando la pelota vuelve casi le pega en la cabeza, creo que es la opción más clara que tuvo el Liverpool. Entonces, el Madrid supo capear el temporal y después, sin necesariamente ser un juego de contragolpe, con inteligencia supo fabricar la jugada del gol, porque me parece que la jugada del gol es fabricación de Ancelotti, no es una cuestión del azar. Para eso jugó Valverde, para eso estaba Modric. El Madrid sabía que el Liverpool lo iba a ir a buscar en la presión y le costó mucho al Madrid en el primer tiempo salir de la presión jugando. El arquero tenía que dividir muchos balones y no le duraba la pelota al Madrid. El Madrid gestionó mucho mejor el segundo tiempo. Y es allí donde vimos como marcaba la previa un poco también, Jaime, como el Liverpool va bajando a medida que el cronómetro va avanzando. Y eso fue uno de los detalles que veíamos en la primera parte. La poca línea de pase que tenían Kroos y Modric por lo atrás que estaba el Madrid ante la presión de Liverpool. Por eso le costaba salir. Porque por más que Modric lograba alejarse o sobrepasar a quien lo presionaba, todas las líneas de pase estaban cortadas y el equipo terminaba cayendo cada vez más atrás y más atrás. Volviendo a la jugada del gol, si ustedes ven la foto, y a mí me pasó porque yo no tenía cómo retroceder el partido, sino que estaba viendo en la televisión en vivo, hay un momento donde el equipo parece que está parado con línea de 3 atrás. Van Dijk, Konaté y Alexander Arnold. Alexander Arnold queda totalmente jugado. Yo le digo, Vizca, ¿dónde está Robertson? Que no lo encuentro. Y lo hablamos por esto. Esa rotura de la presión de Modric, en complemento con Carvajal, lo deja apagando a Robertson, y cuando la defensa bascula por completo casi a una zona intermedia, porque tiene que salir Van Dijk al cierre, porque tiene que quedar con AT de Liverpool, de líbero, y después Alexander Arnold casi que decidir si cierra como tercer central o deja un callejón enorme y se preocupa de Vinicius, termina por no hacer ninguna de las dos. Y ahí es donde aparece Vinicius, ¿no? Es cómo esa rotura de la presión lo deja jugado a Robertson, y a partir de ahí ya es un efecto dominó como el Liverpool va descompensándose hacia atrás. Sí, hay una rotación tibia del Liverpool, porque quizá el que debió haber ayudado en la presión hubiese sido Díaz, pero Díaz va arrastrado porque Carvajal muy inteligentemente le pasa. Entonces al pasarle Díaz dice, bueno, si Thiago fue con Robertson, y creo que es allí donde Robertson en esa jugada no puede perder, Thiago va con Robertson.
Valverde está abierto. Carvajal lo arrastra a Luis Díaz. Fabinho está más recostado sobre el medio. Y después están Vinicius y Benzema contra los tres del fondo. Entonces, cuando Modric sale de esa presión y el balón pasa por Carvajal y luego se acelera con Casemiro, es donde el Madrid lo rompe. El tema es después tener la efectividad que hay que tener una vez que esa jugada se plasma. Y ahí está el mérito de Pajarito Valverde, que también jugó un partido a trabajar, a lo que es Valverde, a trabajar, a desfondarse, a sufrir, y realmente que lo ha hecho. Y ese es uno de los grandes aciertos de Ancelotti, el entender que él no podía plantear un partido de igual a igual, tiene que nivelar el mediocampo, pero tampoco es como que exclusivamente lo va a utilizar a Valverde en función defensiva. Y si cuando lo pueda soltar, lo voy a soltar, Jaime. Pija, ¿qué te parece a ti o qué te pareció la gestión de partido? Porque habíamos ponderado mucho el Ancelotti intervencionista para solucionar problemas que se le habían planteado en los partidos y por eso era su mérito de sacarlos adelante. Y me parece que hoy, más vale, Ancelotti tiene mucho éxito en la puesta en escena y no tuvimos que ver esa versión intervencionista porque tenía el marcador en ventaja. Y más vale un Klopp que normalmente su carta ganadora era el arranque y lo rápido que acomodaba el partido a su favor y que después no lo acaba de gestionar bien, al menos hoy. Es verdad que Luis Díaz no estuvo, pero Salah tampoco estuvo. Sí. Y a mí, no sé, yo creo que Klopp como que dijo, les voy a dar tiempo a ver si se conectan, pero hubo gente que estuvo mucho tiempo en el campo sin que sea influyente y cuando se anima a moverlo, ya lo estaba perdiendo. Sí, digamos que aquí, y fíjate cómo cada entrenador tiene sus novias y sus detractores, yo creo que va a ser bastante... Si esto le hubiese pasado a Guardiola, el chubasco hubiese sido brutal, Jaime. ¿Por qué? Porque y le van a decir, Pep, no tuviste plan B, no tuviste una segunda lectura del partido, saliste a jugar por la tuya con un ataque te durmieron. Pero como Klopp es Klopp, no le van a decir eso, no van a tildar de perdedor porque perdió la Liga el domingo pasado, perdió la Champions. Bueno, apostó por todo, estuvo Bueno, cerca de ganar todo, no ganó todo. igualó a Lippi, ¿no? Lippi es el único que había perdido 3 finales de Champions, todas con la Ujú, Juve, ganó una, ujú, igual que Klopp. ujú. Lo que pasa es que Lippi, después de perder la última, 3 años después fue campeón del mundo. Claro, Por ahí puede Klopp, ¿no? Para el 2026. no se sabe. Y sí, él ha dicho muchas veces que es bastante desgastante esta función de dirigir al Liverpool, pero sería otro tema. A lo que voy es que yo no sé si Klopp entendió, Jaime, que esta era la forma de ganarlo. Olvidémonos del resultado. Él entendió que esta era la forma de ganarlo y que esta era su mejor carta y que el equipo no tenía otra carta. Olvidémonos del resultado. Ancelotti, como contrapartida, él dijo, mi equipo en el 90%, 98% de los partidos de la liga es dominante. En Europa tenemos que adaptarnos a otra cosa. Y él adapta el equipo a otra cosa. Klopp sigue jugando, por eso te lo mencionaba Pep, porque sigue jugando igual. Sabe que su gente está cansada, sabe que hay algunos que no están en su mejor momento de la temporada, pero apuesta por lo mismo. Y me dirá si esa es una apuesta ciega, si le faltó suerte, o los epítetos que se reproducen cuando el resultado no se da y bueno, la gente arranca con las etiquetas. Hay varios puntos ahí. Primero, yo no creo que el Madrid ha sido excesivamente dominante en los partidos de la liga, porque si nos ponemos a ver los tropiezos del Madrid, salvo el clásico, que es un punto aparte, terminan siendo frente a equipos que lo esperaron muy atrás y que lo obligaron a dominarlos. Hablo de las estadísticas desde la posesión. Y el Ujú. Madrid resulta que se le encasquillaron a aquellos equipos y Granada y todos estos que se le metieron atrás y lo esperaron, y Cádiz. no a aquellos que le propusieron y lo fueron a buscar un poco más. Tema Klopp. Yo no sé si Salah estaba para jugar, pero yo no sé si a Klopp, después de lo que significaba esta final para Salah, del esfuerzo que había hecho para llegar, de lo que él había expresado que era este partido para él,
no le dio, no sé si el corazón es la palabra, de guardarlo. Y fue un poco eso, ¿no? Y lo vimos en la previa cuando hablamos de las alineaciones. El Liverpool tiró el plan A, el A+1, es decir, a todo o nada, y si no nos alcanza, después vemos. Y el Madrid, yo no creo que el Madrid tiró el plan A, tiró el plan de arranque, pero yo creo que este era un arranque que tenía una serie de fusibles que iba a ir activando si el partido se iba complicando, y esos fusibles no los activa. Para mí, no los activa Vizca al punto de que, a pesar del 1-0 y de lo cansado que estaba el equipo, los cambios los hace básicamente porque ganaba más en el tiempo que perdía haciéndolos que por lo que esos jugadores iban a influir en el campo. O sea, Ancelotti, yo no sé si Ancelotti pensó llegar a ese tramo del partido cómodo desde cómo estaba su equipo en el campo y encima ganándolo. A ver, no encuentro todavía, buscando aquí con los reportes de la UEFA, la gráfica de la posición promedio. Pero a mí me da la sensación, Jaime, que la posición promedio en el partido fue marcada en el campo de los jugadores, de las líneas, fue marcada por esa presión del Liverpool. ¿Qué implica? Presionar implica, bueno, desgastarte para hacer que el rival no esté cómodo a partir del movimiento de salida, no replegándote tanto. Yo creo que no fue, o sea, esa presión sí complicó al Real Madrid en el primer tiempo, pero luego cuando tuvo que Klopp trasladarla a una presión media para tener un poco más de espacio para aprovechar a sus delanteros, que también es una de las fortalezas de este equipo, el equipo no supo pararse en esa postura, en esa posición. Y fíjate que no se estaba evitando el tema de la revancha. Y yo creo que si Liverpool lo encara con un poco más de cabeza, con un poco más de paciencia, probablemente el partido hubiese sido otro, pero estamos ya entrando en la hipótesis de lo hubiese, y en que el Liverpool quizá debía modificar algo de su patrón. Vos me decías lo del Madrid, perfecto, pero el Liverpool juega igual que jugó el resto de la temporada con el mismo Sí. calibre de Pero es que rivales. esa es una pregunta que yo te quería hacer. El Liverpool ha perdido 4 partidos en la temporada, incluido El de hoy. hoy, la final. ¿Ok? Pero en las 3 finales que jugó, no marcó. No, No marcó en las 3 finales que jugó. no. Porque es 2 definiciones por penales frente al Chelsea, con un 0-0 en el tiempo regular, y un 1-0 hoy, también en el tiempo regular, claramente. Claro. Entonces, nosotros, bueno, yo y mucha gente que a veces cuestiona esta apuesta de Guardiola a la consistencia, y que a partir de la consistencia gana ligas, pero se le encasquillan los torneos tipo Copa, ¿es injusto meterlo a Klopp ahí? ¿O es que Klopp termina estando más condicionado por la profundidad de su plantel, por el rival que tuvo enfrente? ¿O la crítica debe ser la misma? Yo creo que a la larga los 63 partidos pasan factura, y creo que, salvo que uno tenga aquel Barça de Pep, que también, salvo las temporadas perfectas, o la temporada perfecta, que fue la 2009 más la 2011, No, la es 2011 no muy, ganó la Copa el Rey. bueno, pero gana la Liga y gana la Champions. Entonces, salvo ese equipo que te dominaba a partir del talento de sus jugadores, a partir de una presencia física que todavía era muy importante de esos cracks, creo que es muy difícil, porque ese equipo descansaba con la pelota, te quitaba la pelota y descansaba con la pelota. Vos no podés descansar presionando. Es un poco una antítesis del pensamiento. Y este equipo no descansa nunca, no se ha permitido pausas el Liverpool. Y a la larga te termina pasando factura. Entonces, yo creo que ahí está o debería estar la inteligencia del entrenador para entender dónde y cómo descansa mi equipo el partido. Sí, y pensaba también, mientras veía el partido, pensaba en una pregunta que nos habíamos hecho en la previa. Y es, ok, ¿qué viene después para el perdedor? ¿No? Porque
estaba claro que el ganador iba a ganar un tercer título en el año y que a pesar de ser el tercer título en el año, habían tenido dudas y momentos en la temporada en los cuales se cuestionaba hacia dónde iba el equipo. Y el más reciente es el Madrid. La no contratación de Mbappé era una pregunta en el futuro del Real Madrid, de hacia dónde iba el Real Madrid, y encima si perdía la final, más eso, se iba a cuestionar aún más. Pero creo que esta Champions que ha ganado el Real Madrid en cuanto primero al mérito, porque muy posiblemente, y lo decíamos cuando llegó a la final, debe ser la plantilla del Real Madrid más subvalorada que ha ganado la Champions. Porque normalmente los equipos del Madrid que ganaron la Champions tenían nombres descollantes y tenían planteles mucho más. Este es un Real Madrid mucho más de obreros. Por ese lado. Pero este Real Madrid, esta Champions que ha ganado el Real Madrid, es una piedra tremendamente importante en el futuro del Real Madrid, así como fuera del 2014. O sea, 16, 17, 18 no hubieran existido si no hubiera habido ese gol de Ramos en el 93, creo yo. Y esta Champions, también con Ancelotti, tiene un poco de ese aroma, de decir, ok, esta es la piedra en la que nos vamos a aferrar a lo que viene. Yo no sé si en el Liverpool puede generar el efecto contrario. Bueno, a ver, el Liverpool supuestamente tiene a Sadio Mané de salida, a Mohamed Salah que no ha renovado, que son, digamos, sus figuras más importantes. Tiene a Díaz, que ha generado un impacto muy positivo, pero que demuestra que todavía para ser un jugador decisivo en esta clase de partidos le falta un poco, o le faltó, por lo menos aquí. Había sido el jugador más valioso de la final de la FA Cup, aunque sin marcar, un partido que terminó 0-0. No sé, realmente Firmino tampoco parece estar yendo hacia sus mejores días. Entonces, no sé si es que Klopp se vaya a traer a Lewandowski o en qué dirección se van a ir moviendo las piezas, pero la sensación que queda es que, bueno, que los dos, el Madrid va a poder encarar este punto de rearme a partir de la victoria, que siempre es muy dulce. Y el Liverpool va a tener que encararlo a partir de lo que decíamos, de una temporada que rozó la perfección, donde solo perdiste 4 partidos. El Madrid perdió 4 partidos solo en la Champions, Jaime. O sea, el Liverpool perdió 4 partidos en los 63 que jugó. Y ahí está, me parece, un poco de la explicación, y no me quiero desviar del tema del futuro del Liverpool, porque es que el Madrid supo entender qué batallas tenía que perder o que iba a tener que resignar y cuáles iba a poder pelear y cuáles iba a poder ganar. Y ahí está la diferencia con un comandante como es Carlo Ancelotti. Pero yendo al tema del Liverpool, el Liverpool tiene varios jugadores que están entrando en una recta aproximada de los 30, son jóvenes todavía, pero cuestionaría un poco el tema del proyecto de cara hacia el futuro, de cara hacia la competitividad, partiendo de la base que la liga en la que participan es muy difícil. Creo que el primer paso al recambio al tridente fue Luis Díaz. Que Luis Díaz ha tenido un impacto más grande que el que esperábamos de inmediato, sí, de acuerdo. Luis Díaz tenía un impacto más grande que el que esperábamos. Pero yo no sé si Luis Díaz hoy está a la altura del mejor momento de ese tridente, al mejor momento de Salah o al mejor momento de Mané, y si potencialmente Díaz puede alcanzar ese nivel. Diego Jota ha perdido peso en ese protagonismo, en ese tridente, y Diego Jota fue alguien que se lo había traído como para darle recambio a ese tridente o a piezas de ese tridente. Y sobre todo un poco la incertidumbre de los dos, ¿no? Mané, que casi es un hecho que se va a ir, y Salah como que lo ha dejado un poquito ahí en el aire. Y ese es el reto más grande, ¿no? Es cómo cambias ese tridente en un momento donde tienes que ir a hacer una búsqueda minuciosa, porque nos hemos dado cuenta que los pocos nombres que son influyentes en esas posiciones, jóvenes,
hoy son inalcanzables, porque Lewandowski por edad no es un recambio del tridente. No, no. Puede taparte el hueco el próximo año, pero no puedes armar un equipo a 5 años alrededor de Lewandowski. 2 años, ponele. Por eso. 2 o 3, forzando el tercero. A ver, no se sabe. Es Sí, pero ojo, otra cosa, Lewandowski a ese ritmo no lo hemos visto jugar tampoco. No, pero juega en un equipo que sí que es muy físico, que con Nagelsmann hay que moverse mucho, y no ha perdido la efectividad. O sea que va a poder mantenerla 3 años más, tampoco lo sabemos. Pero bueno, yo creo que tanto Díaz como Diogo Jota son jugadores del perfil que le gusta a Klopp. Klopp no ha ido nunca a buscar una mega estrella, nunca ha ido a buscar una figura. Él dijo, vamos a tratar de potenciar, vamos a buscar la efectividad de estos futbolistas y vamos a hacerlos que se integren a la dinámica de este equipo, que aprendan a jugar para el Liverpool. Y creo que en ese aprendizaje los dos arrancaron muy bien. Luego llega el momento, lo más difícil, hacer los goles o hacer las jugadas o generar oportunidades o asistencias en los partidos más complicados de la campaña. Y bueno, el Real Madrid en eso me parece que es por demás experto, ¿no? Fíjate, nada más simbólico que la corrida de Valverde con el pase de Casemiro. No parecía que iba a ser una jugada de peligro. Sin embargo, una vez que Valverde la acelera porque se da cuenta de que el hueco se lo va a permitir, acaba en gol. Y acaba en gol de Vinicius, que es un jugador, como decías al principio, improbable de acuerdo a lo que había venido sucediendo. Y no olvidemos incluso lo que... yo creo que hay un partido en el cual Courtois tiene que salir en Champions Sí, contra el porque... Brujas. Se come 2 goles en el primer tiempo y lo sacan. Decían que estaba mareado porque había recibido un golpe. Sí. Sí, no, y aparte en esa racha, me acuerdo que lo saca y que los siguientes 2 o 3 partidos de local atajó a Ariola. O sea, como que lo protegió un poco Zidane ahí, decir, ok, no lo voy a poner en el Bernabéu porque se lo van a comer vivo. Y Courtois atajó muchos de visitante, Ariola terminó atajando los partidos que se jugaron en el Bernabéu ahí. Sé que no me vas a hacer imparcial totalmente, pero ¿ha sido Courtois el jugador más valioso del Real Madrid? De la temporada. En Champions. Yo creo que sí. Yo en la previa te debatí entre Courtois y Benzema, pero faltaban 90 minutos. Y en esos 90 minutos, lo de Courtois. Vizca, yo no recuerdo un arquero tan influyente en una final dentro del partido, ¿no? Porque tenemos que irnos, ok. Es verdad que aquella Champions, a día de hoy, la última que gana un inglés a un equipo extranjero, Peter Cech, es sensacional frente al Bayern, pero estamos condicionados por los penales. Yo no sé si, no recuerdo si en el partido tuvo ese impacto como lo tuvo ahora, más allá del penal atajado a Robben. La final de Roma, Valdés es extraordinario, en una defensa remendada del Barça con Yaya Touré, Silviño y Puyol de lateral. Pero me faltan nombres claramente en el camino de arqueros que hayan tenido ese número de atajadas y hayan tenido ese impacto. Ni siquiera lo de Casillas en Glasgow, porque Casillas entró y lo de Casillas fueron los últimos 20 minutos de partido. No sé si tienes algún nombre por ahí que se te venga a la mente. No. ¿Sabes lo que estaba viendo también en lo que condiciona más que nada todo y le pone un punto más fuerte aún, subrayándolo, al oportunismo del Real Madrid? El Real Madrid no dejaba la valla en 0 en Champions League desde el partido contra el Inter. O sea, estamos hablando del 7 de diciembre. Los últimos 6 partidos que el Real Madrid disputó, siempre había recibido. Y no solamente había recibido, sino que su arquero había sido figura ante todo eso. Y eso es un poco también en el papel, cuando vemos la campaña del Real Madrid, lo que marca lo que el Madrid ha sufrido para poder llegar a esto. Yo te decía, en la temporada del 2000 fue cuando el Madrid también había perdido 4 partidos para poder ser campeón. Allí en la fase de grupos había perdido 2-1 como visitante frente al Porto, pero el Madrid fue primero. Luego pierde en la segunda fase de grupos contra el Bayern y
acaba 2 veces y acaba por perder en la semifinal de vuelta otra vez contra el Bayern. O sea, pierde 3 partidos contra el Bayern y 1 contra el Porto. Aún así sale campeón. En esa temporada, el Madrid tiene muchísimos problemas y es por eso que ingresa Vicente del Bosque, para ponerlo en el contexto. O sea, se entiende que un equipo que no te da garantías acabe por sufrir para ser campeón, pero este equipo fue campeón de la Liga y en la Champions sufrió mucho y ahí está un poco su virtud. En el partido contra el Manchester United, después del 2-0 en casa, Vicente del Bosque sale con una línea de 3 al partido de la vuelta. Vicente del Bosque era interino por aquel entonces y dice, yo me la juego con la línea de 3, yo creo que con esto los voy a desbalancear. El United venía de ser campeón, Jaime. Tenía probablemente, después del United de Best y de Charlton, tenía el mejor equipo de su historia. Y sin embargo, el Madrid lo secó. Entonces, este Madrid, aquel Madrid que había venido con esas circunstancias, había perdido 4 partidos. Este también perdió 4 partidos en la Champions y fue campeón. Y creo que en la figura de Courtois, como el hombre que lo sostiene, y en el oportunismo y la efectividad del resto de los jugadores para saber aprovechar sus momentos, podemos empezar a encontrar un poco las claves de este equipo que ganó la 14ª. La diferencia del 2000 y acá es que ahora perdió 4 de 13. Uh-huh. En aquella Champions, con esa segunda fase de grupos, había más partidos. 12, 14, 16, 17 partidos fueron. Claro. O sea, había 4 partidos más. En 2 te fuiste a la prórroga aquí. Sí. O sea que... Sí, acá hay 2 que los perdiste en los 90. Ajá. Que en los 90 los perdiste. No, es brutal, es brutal. Es brutal y por eso me enfoco tanto en qué marca esto. Porque esto ya no es una casualidad, porque hay caras nuevas que han aparecido, porque... Y también lo que marca, o sea, Ancelotti ha ganado su 4ª Champions, Vizca. Su 4ª Champions ha ganado. Hemos escuchado hablar de Guardiola, de Mourinho, de Ferguson, de Bob Paisley, de Zidane, de tanta gente que hemos escuchado hablar. Y este señor hoy ha ganado las 4ª. Uh-huh. Es el primer entrenador que gana 4 Champions. Y con 2 equipos diferentes. Entonces, creo que a veces ese tipo de hitos históricos no se los valora tanto cuando uno los vive y después cuando los ve para atrás dice, uff, qué tremendo que fue esto. Sí, qué enorme que fue este logro. Porque me parece que Ancelotti es una especie de líder sereno, no es un tipo que vive con estridencias, sino que en esa serenidad que le marca a sus jugadores es donde él se hace fuerte. Y hay 2 cositas de Ancelotti. Gana 2 de las Champions que gana a un equipo de la liga en la cual, o sea, de su propia liga en ese momento. O sea, le gana una con el Milan a la Juve. No se la ganó al Inter, pero le gana a la Juve. Aquí le gana una con el Madrid al Atlético de Madrid. Y las otras 2 se las ganó el mismo equipo. A Liverpool. A Liverpool, ¿no? Y Ancelotti, acuérdate que él había perdido como jugador esa final de la Champions contra el Liverpool cuando jugaba en la Roma. Claro. Él había perdido esa final que a propósito entre semana ganó la Roma su primer título internacional con Mourinho. Uh-huh. Uno siempre ve y dice, ok, esas Champions de Ancelotti hubieran sido imposibles sin Mourinho, pero también es cierto que las Champions de Zidane hubieran sido imposibles sin Ancelotti. Es decir, es como que se toma el testigo. Y yo decía algo acá, Vizca, y es, así como aquella vez Zidane tomó el testigo de Ancelotti y sin el paso previo de Ancelotti, esas 3 Champions seguidas de Zidane no hubieran sido posibles. Yo creo que acá Ancelotti, sin quitarle el más mínimo mérito, también toma el testigo de Zidane. Y si bien Ancelotti ha mejorado muchos jugadores que Zidane no fue capaz, acá el que agarra el desastre es Zidane. Y Zidane es el que consolida a Courtois, y Zidane es el que consolida a Mendy, y Zidane es el que apuesta por Valverde. Y es el que termina ganando esa Liga 2020 tan extraña,
pero que la termina ganando. Entonces, yo lo veía si suena a tribuna y decía, así como le dimos mérito antes a Ancelotti cuando Zidane ganó 3, yo creo que a este señor hay que darle también parte del mérito de lo que ha hecho. Claramente, claramente, porque no se puede hacer un equipo en tan poco tiempo. Primero, si no se sabe cuáles son las claves del anterior. El anterior era el equipo de Zidane, un equipo que perdió la Liga contra el Atlético de Madrid, que se quedó relativamente cerca de la final de la Champions pasada, pero un equipo que creo yo, Jaime, había competido bien en ambos frentes. O sea, cuando un equipo compite bien, significa que los retoques que hay que hacerle no son tan importantes. Y luego, bueno, el entrenador tiene que decir, aquí flaqueamos, tratar de maquillar esas flaquezas, aquí somos fuertes, hay que tratar de explotarlo. Y ahí es donde está un poco ese pragmatismo de Ancelotti que para mí lo coloca en un plano superior a los Guardiola, a los Klopp, si se quiere, a los bielcistas que les gusta esa filosofía también, lo incluimos por allí. Ancelotti es un poco la antítesis de todo eso, porque él dice, bueno, o sea, no me trajeron el mejor corte de carne, y bueno, vamos a tratar de prepararla lo mejor posible para que, usted que sabe tanto de parrilla, para Usted que, es el que sabe de parrilla, yo aprendí de para, usted. para que más o menos quede rica. Y bueno, el hombre es experto en eso. Dice, bueno, le puedo hacer una ensaladita acá, y él saca la comida adelante. Acá no solamente sacó eso. El gran mérito, igualmente, y hay que dárselo a Zidane por haber sembrado este campo, está en los dirigentes, Jaime. Porque los dirigentes observaron que hacía falta un piloto de tormenta para esta transición. Y que probablemente, y aquí le quitamos un poco títulos, y merece más títulos Carleto, pero Carleto lo traen aquí como un piloto de tormenta. Y creo que excede. Si alguien de los dirigentes del Madrid se pone la mano en el pecho y te dice, ¿pensaban ustedes cuando se trajeron a este señor del Everton, que después de Ancelotti casi desciende, que iban a ser campeones de la Liga y de la Champions? Seguramente te hubiesen dicho que no, ni en sus sueños más remotos. Pero Ancelotti lo hizo posible, porque sin Ramos, sin Varane, sin un gran recambio adelante, con el oportunismo y los fogonazos de Rodrigo, más todos los elementos que apuntamos anteriormente, el hombre armó, sostuvo y después encontró la forma. Tú, por ahí me estoy yendo muy lejos. Si me estoy yendo muy lejos, dime y me dice que estoy yendo muy lejos. Pero a veces los logros máximos, entiéndase las Champions, los mundiales, este tipo de torneos de tanta relevancia donde está lo mejor de lo mejor, terminan imponiendo tendencias, ¿verdad? Y hubo una época donde el fútbol de Mourinho, de Rafa Benítez, se convirtió en la tendencia. Todo el mundo quería jugar así. Y después llegó Guardiola y Klopp, ¿no? Pero Guardiola a la cabeza y empezamos con el fútbol. Tuchel, bueno, Tuchel también Con impuso lo Tuchel, sí, suyo. pero como que el fútbol tomó extremos, ¿no? Pasó del extremo de ese fútbol contragolpeador áspero de Capello, Mourinho, Rafa, a este fútbol total de Guardiola, Klopp, Tuchel y compañía. Y resulta que en este momento tan polarizado, todos estos que no son extremistas y que son más intervencionistas, terminaron ganando más Champions. O sea, si te das cuenta, esta gente de estas características terminó ganando 5 Champions en este tiempo, que son Ancelotti y Zidane en conjunto, porque creo que tienen muchas cosas en común. Entonces, yo no sé si vamos a volver un poco más a esto, ¿no? Al entrenador más intervencionista, porque si yo pregunto, ¿cómo juega el equipo de Guardiola? Todo el mundo sabe. ¿Cómo juega el equipo de Mourinho? Todo el mundo sabe. ¿Cómo juega el equipo de Ancelotti? Bueno, nos tomó una hora de previo Depende, explicarlo, porque depende, exacto. exactamente, es un señor que se adapta, que dice hoy día vamos a hacer esto, hoy día vamos a hacerlo de acá, hoy día nos conviene ir para adelante, hoy día nos conviene ir para atrás, y termina sacando los resultados adelante. Mira, ahí saqué un apunte, ahora saqué dos. Voy a ir al primero y después vamos a ir al segundo. Creo que dentro de la explicación que te voy a dar es con un cierto fundamento, porque sos una persona joven, pero de memoria. Ancelotti gana la primera Champions que gana como entrenador, dirigiendo un Milan extraordinario, en una final ante lo último, si se quiere, de aquella Juventus
que había construido con tanto ahínco Marcello Lippi. Un equipo probablemente de época, pero que se quedó con una sola Champions. Aquella Juve sólida defensivamente, aquella Juve que lo tenía Del Piero como estandarte, que después tuvo otros jugadores adelante, lo tuvo a Nedved, lo tuvo a Trezeguet, lo tuvo a Paolo Montero, lo tuvo a Ciro Ferrara, bueno, aquella Juve. Y él dijo, neutralizarlos, y eso que tenía un gran equipo. Jugaron en Old Trafford, un bodrio de final 0-0, y la ganan por penales. En la segunda le llega después de haber perdido, de que le rompieron el corazón tras el 3-0 contra el Liverpool en Estambul, y que acaba con el 3-3 y los penales también. Entonces la segunda llega en la revancha contra ese Liverpool. La gana 2-1 con un descuento sobre el final de Kaut, pero con Pipo Inzaghi como figura. Ese equipo tenía Kaká, tenía Clarence Seedorf, tenía A Shevchenko. Bueno, a Shevchenko, tenía a Pirlo, o sea, tenía a jugadores extraordinarios, extraordinarios. Y esa era un poco la distinción. Campeones del mundo, muchos de ellos. Tenía a verdaderos campeones, esa es la verdad. Era un equipo de, como dirían en Italia, di campioni. Y bueno, terminaron ganándola, entendiendo, porque de ese fútbol champán del primer tiempo de Estambul, dijeron, ¿qué nos faltó? Oficio. Ganan con oficio la segunda. Perdón, Shevchenko no estaba en el Chelsea. Estaba en el Chelsea, sí señor. Estaba Inzaghi y no me acuerdo quién era el otro punta, pero me parece que jugaba con un solo punta. Entonces, Shevchenko estaba en la primera, la de penales. La tercera es la de Lisboa. Esa final que hasta el gol de Ramos se le iba al Madrid, Jaime. Y sin embargo la rescata y la termina ganando cómodamente en la prórroga. Y esta es la cuarta, una final obrera, una final donde es capaz de no es capaz de neutralizar al rival, pero sí lo hace chocarse contra Courtois, y a partir de eso encuentra su momento de iluminación. Y creo que en ese camino está la identidad de Ancelotti, de decir, me adapto a lo que tengo, aprendo de las lecciones, me daban por muerto, pero aquí estoy, y creo que el entrenador creo que debe entender eso, pese a que venimos acostumbrados a estos equipos de autor que saben jugar de una sola manera y luego no saben adaptarse. El entrenador tiene que entender eso, que hay momentos en los cuales se brilla y hay momentos en los cuales se opaca. Y este equipo supo opacar a los rivales y supo hacerse brillante en el momento más importante. Y eso que tú has marcado, para mí lo hace el mejor entrenador de la época. Y podríamos decir, es el mejor entrenador de la época porque es el que ha ganado 4 Champions. Y podríamos explicar las 4 Champions con todo lo que tú has marcado. Porque, es que vos dirías del mejor delantero, ¿cuál es el mejor delantero? ¿El que hace todos los goles de cabeza? ¿El que hace todos los goles con la pierna derecha? ¿El que hace todos los goles al primer toque? ¿O con la izquierda? ¿El que sabe regatear? Me dirás, el más efectivo y el que tiene más recursos. El más difícil de leer para la defensa, pero a la vez el más efectivo de todos. Porque podemos abrir un segundo debate, y que no tendrá respuesta, pero lo dejo para que la gente lo debata ahí, es ¿cuál es el trabajo del entrenador? Buscar el camino para ganar, ¿verdad? ¿Y qué es mejor? ¿O quién es mejor? ¿Aquel que busca incansablemente el camino para ganar o aquel que busca mejorar un único camino para ganar? Y creo que es una pregunta que parece que es la misma, pero son dos cosas diferentes. Yo creo que hay entrenadores que tienen una forma de jugar e incansablemente buscan perfeccionar esa forma de jugar para ganar más. Y hay otros que tienen un abanico mucho más grande y que en vez de decir, ok, ¿cómo mejoro mi idea para ganarle a este rival? Dicen, no, a ver, ¿cuál de todas estas cartas es la que voy a jugar hoy? Y me parece que eso habla de lo completo que son. Y eso es lo que hacía peligroso al Real Madrid en esta final, Jaime, y a la larga es lo que se terminó dando. Sí. ¿Qué carta voy a jugar hoy día? Y le terminó jugando con una carta baja. Sí,
absolutamente. Bueno, Ganó el ganando póker con el 2, imagínate. ¿sí? Pero sigue siendo el póker. Exactamente. Se plantea algo aquí, o sea, vamos a ver si el árbol tapa el bosque o viceversa. La liga termina prevaleciendo. Sin embargo, hemos visto cómo, o sea, la Premier en esta época dominante, que ya no sé cuándo empezó la época dominante, pero hace rato que la Premier tiene más recursos, tiene más glamour y demás. La Premier gana la temporada pasada con el Chelsea, gana con el Liverpool la final inglesa de 2019 y después nos tenemos que remontar al 2012 con el Chelsea, si la memoria no me falla, ¿correcto? Sí, porque había sido la final perdida de Liverpool, la que estaba ahí en el medio. Correcto. Entonces, desde 2011-2012, si arrancáramos en 2011 sería el Barça, si arrancáramos en el 2012 sería el Chelsea. Hasta aquí son 11 finales, contando 2012, 13, etc. Los equipos ingleses solamente ganan 3 si la memoria no me falla, si los cálculos no me fallan. El Bayern gana 2 y el resto son equipos de la liga. Entonces, es una sensación óptica que la Premier es más grande o es más grande y algo aquí ha faltado, y en este caso y en otros casos, como para poder demostrar esa superioridad en el palco escénico europeo. No te voy a responder con una pregunta, pero voy a darte un punto. Que la Premier sea mejor no quiere decir que la Premier tenga el mejor equipo. ¿Ok? Con esto quiero decir que cuando arranca la temporada y nosotros hablamos de los candidatos, si yo te digo, dime 10 candidatos a ganar la Champions, 10 es una exageración, pero digo, dime 10 candidatos a ganar la Champions, tú en esa lista de 10 vas a tener al menos 5 ingleses. Bueno, no puedes tener 5, pero tendrías los 4 ingleses que estén compitiendo. Y después elegiríamos 2 españoles, un alemán, un francés, por ahí un italiano. Entonces creo que la Premier es una liga que comienza todas las temporadas con más potenciales campeones. Y que inclusive, si es que entrarían a la Champions el quinto o el sexto de la Premier, seguramente harían una mejor presentación que el segundo, tercero, cuarto de otras ligas que tienen 4 cupos. Por ende es una liga mejor, es una liga de mayor calidad. Sus equipos son mejores. Pero ya cuando empiezas a filtrar y empiezan a quedar, creo que el Real Madrid demuestra que en un gran momento de la liga y en un muy mal momento de la liga, el Madrid sigue siendo capaz de competir en Europa. Yo no sé si el Atlético sea capaz de competir en Europa en un mal momento de la liga, porque el Atlético, que fue campeón de liga y que era campeón defensor de liga, no nos dio una gran versión. El mejor Atlético en Champions fue un equipo que competía por la liga en un momento en que la liga era indiscutiblemente la mejor liga del mundo. Y si hablamos de los italianos, también. Los equipos italianos en un mal momento del calcio no han sido capaces de competir en Europa. Entonces creo que hay varias aristas a esa respuesta. Creo que la Premier es la mejor liga del mundo. Tiene bases para ser la mejor liga del mundo. Se ven los mejores partidos del mundo. Pero no podemos marcar qué liga es mejor y qué liga es peor única y exclusivamente por el campeón de Champions, cuando ese campeón de Champions es un único equipo, ¿no? Porque si estaríamos hablando de que, no, en estos 10 años sí, la ganó el Barça, la ganó el Atlético y la ganó el Real Madrid. Sí, bueno, sí, por ahí la liga es mejor de lo que creemos, pero terminas encontrándote que son solamente el Real Madrid. Bueno, terminaron con 2 equipos por liga, los ingleses y los españoles en las semifinales. Te recuerdo algo, y esto tampoco va a responder la pregunta, porque me parece que coloca al Madrid en una categoría distinta, aunque te recuerdo también que el Atlético, feo, jugando feo, estuvo cerca de llevar a la prórroga al Manchester City y solamente cayó eliminado por diferencia de un gol. Perdón, Pero una cosita. Y con todo el respeto a los amigos del City. Así como el Madrid no es referencia para arriba, el City tampoco es referencia.
¿En qué sentido? En que para mí, de los ingleses, el más decepcionante todos los años en Champions termina siendo el City. El Tal City es el cual. mejor plantel de la Premier, tiene Ujú. a uno de los mejores entrenadores del mundo, si no es el mejor, y siempre termina en Europa por debajo de su expectativa. Bueno, pero ahí vamos en esta virtud camaleónica que tienen los equipos de Carlo Ancelotti. Porque mira, aquí mientras conversábamos, mira los títulos de la temporada. Entendiendo que la Premier es la mejor liga del mundo, en el camino a la 14ª, el Real Madrid le ganó al campeón de la Copa de la Liga, al campeón de la FA Cup, al campeón de la Premier, al campeón de la Supercopa de Europa, al campeón vigente de la Champions y al campeón mundial de clubes. Todos ellos clubes ingleses. O sea, y en la subjetividad del fútbol, que se acaba, subjetividad que se acaba cuando aparece impreso el resultado en el diario del lunes, en esa subjetividad del fútbol me dirás, y no sé si el Madrid es mejor. Y la virtud del Real Madrid, y quizá con eso ya vayamos encontrando el punto del redondeo, la virtud del Real Madrid es crecer en el momento de enfrentarse a estos equipos que parecen más grandes y hacer que estos equipos que parecen más grandes o terminen pareciendo que son poco inteligentes, que son pecho fríos o que sus entrenadores cometen errores de principiantes. Pero ese es un mérito del Real Madrid. Claro que lo es. Y por eso yo no creo que trasladar o hablar del peso de la liga con el Real Madrid es justo, porque todo esto que nosotros mencionamos nos enfocamos en un único equipo. Y que tiene más mérito también en este periodo, ¿no? Es decir, ok, ¿cuántos equipos ha metido la Premier en las finales, en las semifinales? Es decir, la Premier ha metido 5 equipos en este mismo periodo de tiempos en la final. Más que lo que ha metido España en toda su historia. España nunca ha metido, España tiene 4 finalistas de Champions en toda su historia. Sí, 4. Sí, sí. Entonces, la Premier en este mismo periodo, donde apenas ha ganado 2 y que las ganó ante equipos ingleses, o 3, porque metemos la del Chelsea del 2012, la Premier ha metido 5 equipos en las finales. Entonces, creo que eso te habla un poco más de la liga. España tiene menos finalistas de Champions que Francia. Francia tiene más equipos finalistas de Champions que España. Italia tiene más finalistas de Champions que Italia, que España. Entonces, creo que el análisis en el momento, hubo un momento, a principios de la década pasada, donde la Champions era ganada por españoles y la Europa League era ganada por españoles. Y las finales de Champions eran disputadas entre españoles. Creo que ahí decíamos, ok, esta liga está por encima del resto, pero hoy es más el peso individual del Real Madrid que de la liga en sí. Bueno, te iba a preguntar por Mbappé, pero me parece que todo ese tema, mercado y demás, lo vamos a dejar para cuando las cosas se concreten, porque ponernos a especular con qué va a ser el Real Madrid en este momento de euforia, me parece que es distorsionar este episodio que va dedicado a este Real Madrid, campeón por 14ª vez, campeón sin Cristiano, sin Bale, con Benzema, con Bueno, con Bale, Vinicius. pero... Bueno, no jugó bien ¿Sabes qué me casi. parece curioso ahora que nombras Bale? Como una historia, casi como una historieta, ¿no? de lo que ha sido esta época del Real Madrid, que ese tridente fantástico de Cristiano, Bale y Benzema ganaron una Champions en Portugal, una en Gales y una en Francia. No hay muchos jugadores en la historia que puedan decir eso, ¿no? Decir, bueno, ganamos tantas que cada uno ganó una en su casa. No, la de Milán te falta. Claro, pero no había italiano, ¿no? Digo por los 3 del tridente que terminaron ganando uno. Bueno, cada uno en su casa, es verdad, en su casa. Un pequeño detalle, sí señor. Entonces, sí, Bale no está, pero está y se despide del Real Madrid, como también Marcelo, parece. ¿Qué le dijo Marcelo a Florentino ahí cuando lo abrazó? Le dijo, por precio un año más. Supongo que sí, supongo que sí. Habrá que ver lo que dice el Presi, pero bueno, no estará Isco seguramente, no, habrá que, bueno, el Real Madrid tiene ¿Sabes que
A veces no se escucha, ¿no? Pero tú viste cuando se abraza a Florentino y a Ancelotti le hace así con el dedo como que le dice algo y le levanta la ceja. Dije, por ahí le dijo, esta vez no me vas a echarle. No lo echó inmediatamente, lo echó la temporada siguiente. Pero, como diciéndole, usted no se equivocó, presidente, cuando me fue a buscar al Everton. Y tuvo que pagar el Real Madrid porque le quedaba contrato todavía a Ancelotti. Así que, bueno, el mérito de aquella persona que pensó en Ancelotti y en el mérito de Ancelotti de hacer que muchos de estos jugadores, los veteranos, siguieran extendiendo su rendimiento en el tramo, lo que parece ser el tramo final de sus carreras, otros se recuperaran y otros se elevaran hacia un punto muy alto, quizá el más alto de sus carreras, en el caso de Rodrigo, de Vinicius y de Pajarito Valverde. Bueno, ¿cuándo volvemos, señor Macías? Bueno, a ver, ¿cuándo volvemos, señor Vizcayar? Usted tiene que llamar a una persona a ver si nos va a conversar. Ah, sí, 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 eso está Sí, sí, bien. sí. Después tendremos repechajes y 32 clasificados al Mundial, 13 y 14 de junio. Y nos falta todavía, para eso nos faltan 2 semanas, o sea que Sí. probablemente veamos un poco de mercado, como diría Pepe del Bosque, fútbol de estufa, y ahí decidiremos cuándo volvemos. Sí, y después, bueno, vamos a hablar con los muchachos del tenis a ver si nos cuentan cómo ha ido Roland Garros. A propósito, Nadal juega mañana Estaba y ahí Nadal, se quedó hasta el final del partido. estaba todo el mundo, ¿eh? Estaba Zidane, estaba Nadal, estaba Ronaldo. Era Estaba casi como Raúl. una... bueno, Raúl sí es el que bajó con la copa Sí, sí, hacia sí. el podio. La verdad que cuando juegan estos equipos es casi como una alfombra roja del Festival de Cannes, por ejemplo, Estaba ¿no? Pepe del Bosque, que fue quien transmitió la final para México, así que las felicitaciones para Pepe. Estaba Pepe, sí señor, estaban muchos amigos suyos también por allí, así que bueno, saludos para todos los amigos que estaban por allí. Y bueno, agradecer por una nueva temporada a toda la gente que nos ha acompañado en este espacio de la Champions. Cada uno de nuestros espacios sabemos que tiene, no podemos nombrar a toda la gente que es fiel a nosotros, pero sabemos que cada uno de estos espacios, lo de los fines de semana, los de la eliminatoria, los de CONCACAF, los de Conmebol, es como que tiene un pequeño nicho de público, hasta el del tenis, obviamente. Así que bueno, que sepan Sí, ustedes que para nosotros es muy especial contar con el apoyo de la gente, con el respaldo de la gente que nos ve y de esos patrocinios que creen en nosotros, como el de Heineken, ¿no? Que hoy nos ha acompañado en esta nueva temporada. sí, y todos los que nos escriben en YouTube y los que nos escriben por Twitter, leemos los mensajes, los comentarios, eh, los insultos, los elogios, todos los leemos. Así que les agradecemos, no, no crean que los mensajes pasan ahí inadvertidos, siempre los leemos. Así que eh, algún momento vamos a hacer un programa para responder Exacto. sus preguntas. Hay O, preguntas curiosas. o por ahí, ¿sabes lo que podemos hacer? Hacer que nos envíen de alguna forma, que se graben en video con alguna pregunta y nosotros generar, digo acá en voz alta, que ese mensaje entre, pero bueno, le vamos a tener que dar ahí trabajo José se a está José. rascando la cabeza mientras te escucha hablar. Está pensando, dice, no, que no haga eso, por favor, que no haga eso, que no haga eso. Mala idea. José, tranquilo, que el dueño de la última palabra es José, así que no pasa nada. Así que bueno, salud por los hinchas, gracias a Heineken. Salud a los hinchas del Real Madrid, Jaime. Buen trabajo allí siguiendo a la Tri. Que llegue la paz. Salud al abogado Bonafón. Y bueno, gracias por otra temporada. Don Eduardo, ha sido un gusto. Sé que por tema calendario estamos cerrando la temporada, como lo hacemos todos los años, pero me parece que este año es como que o sea, ya estamos con los amistosos encima, enseguida van a arrancar las temporadas europeas por el año del Mundial, así que Amistosos y ahí va a tener que jugar Ucrania contra Escocia y después el sí, ganador contra Gales. Faltan 3 boletos para el Mundial. sí. Hay mucho que jugar todavía. La Libertadores, o sea, fíjate que la Libertadores rearranca ya a final de julio, Uh-huh. porque tienen que acabar todos los torneos antes de... Los torneos internacionales tienen que terminar a más tardar la última semana de octubre. Con esto están la Correcto. la CONCACAF League, la Libertadores, la Sudamericana, y las ligas
a más tardar tienen que terminar la primera semana de noviembre, para darles al menos 10 días a las selecciones que juegan la primera semana del Mundial. Así que, Correcto. don Eduardo, estadísticamente estamos cerrando la temporada, pero acá seguimos. Efectivamente, sí. Sí, en junio es cuando, entre junio y julio, última semana de junio y primera de julio, es donde reinicia la Copa Libertadores. Sí, señor. Así que bueno, nos estamos viendo, don Vizca. Gracias. Buen es viaje. un gusto trabajar con usted, como siempre. Buen viaje para usted también. Gracias. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.